Ok, buenísimo. Vamos a empezar con la práctica de MST. A ver. Ok. Como ya vieron recién, los MST son árboles recubridores mínimos y tienen distintas propiedades. Así que vamos a aprovechar para repasar. Si les pregunto ahora qué propiedades tiene un MST, ¿qué dirían? Acíclico, bien. ¿Qué tipo de estructura no tiene ciclos y engloba todo esto? Bien, perfecto, que es un árbol. Entonces con eso estamos diciendo cosas que ya dijeron antes, como que es acíclico, que la cantidad de aristas va a ser la cantidad de vértices menos uno. ¿Qué más sabemos? Ok, bien. La suma de las aristas tiene que ser mínima. Y un detalle extra que es importante, bueno, es pesado, y es que todos los vértices que tenga el ciclo original lo voy a tener que tener de este MST, ¿no? Porque si tenemos menos vértices que el grafo original, es fácil que la suma de las aristas sea mínima, que sea una suma bastante chica. Pero bueno, es importante tener en cuenta esto. Entonces sí, todo lo que estuvieron diciendo en el chat está perfecto. Y que solo haya un camino a cada vértice lo podemos englobar dentro de lo que es un árbol. Y ejemplos, ¿dónde podrían aplicar un MST? ¿Dónde sí o dónde no? Cualquier tipo de ejemplo viene bien. Si tienen, por ejemplo, un ejercicio en un parcial que les explica que hay que resolver determinado problema, qué características o cómo tendría que ser el problema más o menos, porque ustedes empiecen a pensar, bueno, creo que esta resolución podría ayudarme que usar un MST. Ok, que tengamos un grafo que sea pesado, que no sea dirigido. Ok, eso es importante. En cuanto tengamos un ejercicio en donde nos den un grafo que sea no pesado, no vamos a poder usar un MST. En cuanto nos den un grafo que sea dirigido, no vamos a poder usar un MST. En general, ese tipo de ejercicios nos suelen hablar de minimizar algo. Por ejemplo, si tuviéramos una red y tenemos que darle wifi a toda una zona y bueno, tenemos cables para poner, que la distancia sea mínima, así minimizamos el costo de poner cables, pero que por ejemplo llegue el wifi a toda esta zona. Otro ejemplo podría ser, tenemos distintos puntos para llegar, por ejemplo tenemos estos grafos que nos dan, por ejemplo, los juegos para ir desbloqueando habilidades. Queremos desbloquearlas todas gastando la mínima cantidad de puntos. ¿Qué podemos hacer para jugar este juego de una forma bien pro? Bueno, listo. Podemos usar un MST, minimizar la cantidad de puntos a gastar y desbloquear todas las habilidades que podamos. Hay varias formas de usar un MST. En general suelen estar copadas porque minimizamos gastos, minimizamos algún costo y terminamos obteniendo cosas que están interesantes. Bueno, hasta acá, ¿dudas? Ya que estamos del tema, ¿dudas de MSTs o algo? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Seguimos. ¿Cómo podemos obtener un MST? Ya sabemos que podemos hacer cosas interesantes, ahora tendríamos que saber cómo. ¿Qué opciones tenemos? Prim, muy bien, el algoritmo de Prim. ¿Y
Ok, perfecto. Y el algoritmo de Kruskal. Vamos a empezar a repasar lo que es prim. ¿Y cómo dirían que podemos resumir o cómo sería el algoritmo? ¿Qué hace prim? Ok, meter aristas en un heap, ordenar por peso. Podemos hacer de cuenta que eso ya no lo hacemos porque se encarga el heap de ordenarlo por nosotros. Perfecto, tiene que ser un heap de mínimos. La idea es que este árbol tenga un costo muy chico, entonces nos vamos a agarrar primero las aristas que tengan un costo bajo. Y eventualmente si hay una arista que es muy cara o queda fuera, o la vamos a incluir solamente si es necesaria. Entonces agarramos un vértice aleatorio, puede ser cualquiera, ya que todos los vértices van a tener que entrar en este árbol. Vamos a agarrar todas las aristas de este vértice. Las que el destino esté visitado no nos va a importar, porque ya está en el árbol. Y el resto las vamos metiendo en el heap. Vamos a aprovechar esta propiedad del heap que nos va a dar las aristas que sean más livianas. Y las vamos sacando. Si agarramos una arista y nos fijamos que el destino no está visitado, significa que nos sirve, le agregamos y ya tenemos un paso más completo, el árbol. Y vamos repitiendo estos pasos hasta que eventualmente pasemos por unir todos los vértices al árbol. Obviamente no vamos a agregar aristas de más, porque si no vamos a crear un ciclo y deja de ser árbol. Y ya estaríamos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar, por ejemplo, con D. Las aristas van a tener un peso de 1 con A, de 1 con E, de 1 con C, de 2 con C y de 2 con G. Agarramos alguna que tenga el peso mínimo, agarramos a E y le agregamos al árbol. Y encolamos las aristas que tengan, que salgan de E, pero que no estén visitadas, así que solo tenemos la arista con I. Va a tener un peso 1, no hay más, así que vamos a tener que desencolar. Desencolamos la arista que nos da A, le agregamos, encolamos las aristas que salgan de A, vamos a desencolar, nos vuelve a dar una arista con peso 1, agregamos a esta arista, agregamos ahí, encolamos la arista que sale de I, nos va a dar una con peso 5, vamos a desencolar una, volvemos a las anteriores, las que pesan menos, vamos a ir agregando al árbol y vamos completando hasta que en algún punto ya tenemos todas las aristas o que ya están todos los vértices. Llegamos al final donde ya está H. Terminamos, bueno, tenemos una arista, ya está visitado I, ya está visitado F, no tenemos que hacer nada más y ya tenemos el árbol. Ahora, ¿qué pasa si hay más de una componente conexa? Hablamos de las propiedades del grafo, que tiene que ser pesado, que tiene que ser no dirigido, pero no hablamos de componentes conexas. Ok. Prim lo que va a hacer es devolvernos un árbol. Va a agarrar una de estas componentes conexas y nos va a devolver ese árbol. Pero ¿qué pasa? Si nos quedan más componentes conexas y queríamos los árboles de las otras, de todas, o de alguna en particular, no tenemos forma de asegurarnos, porque el vértice lo va a agarrar de forma random. Entonces lo que tendremos que hacer para quedarnos con todos los árboles es tener un ciclo que englobe a este algoritmo de prim, en donde vayamos iterando por todos los vértices y si un vértice no está en este árbol que nos dio, vamos y le decimos, bueno, prim, empezá pero con este otro. Y vamos a ejecutar múltiples instancias de prim hasta que tengamos todos los MSTs, que sean uno por cada componente conexa. Y entre todos esos MSTs podemos decir que obtenemos el bosque de tendido mínimo, que es el conjunto de todos estos árboles. Pero con una sola instancia de prim no vamos a poder tener el MST
para todo. ¿Quedó claro esto? Ok, buenísimo. Ahora vamos con Kruskal. ¿Qué hacía Kruskal? Primero ordena las aristas. Perfecto. Y una vez que tenemos las aristas, ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos a ir reconstruyendo. Vamos a agarrar la que pese menos. Y las vamos a ir agregando. Para agregar las aristas, primero vamos a tener que agregar todos los vértices. En prim, los vértices los podemos ir agregando a medida que nos viene en la arista. La sacamos del heap y vemos si está o no visitado y la vamos agregando. Pero en el caso de Kruskal ya las agregamos desde un principio. Una vez que te ponemos todos los vértices, ahí podemos ir agregando aristas de una en una hasta que en un punto esté todo armado el árbol. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, tenemos que ver el tema de conjuntos. Agarramos una arista, que sea la que pese menos, vemos las dos puntas y si pertenece al mismo conjunto, significa que si agregamos esa arista, vamos a crear un ciclo. Entonces no nos va a importar y la vamos a descartar. Ahora, ¿qué pasa? Pueden estar en distintos conjuntos. Si están en distintos conjuntos, nos va a servir. Entonces la agregamos. Nos quedamos tranquilos que las aristas ya estaban ordenadas, entonces es la arista correcta para ingresar. Entonces la ponemos y seguimos con la arista que venga. En algún punto vamos a terminar descartando todas las aristas que queden o no tenemos más aristas y ahí ya tenemos el MST. Bueno, un pequeño repaso. Esto lo podemos hacer gracias a que tenemos un TEA nuevo. Es el union find. Find nos va a devolver el conjunto al que pertenece un vértice. Esto es en aproximadamente o de 1. Y union lo que va a hacer es unir estos dos conjuntos en o de 1, sí, exactamente. Entonces vamos a agarrar otra vez el mismo grafo y vamos a buscar cuál sería el MST, pero esta vez con Kruskal. Bueno, las tenemos ya ordenadas, agarramos la primera, no estaban los vértices, por lo tanto no estaban en la misma componente, más fácil en el mismo conjunto, y la agregamos. Vemos lo siguiente, D y E no está en el mismo conjunto, entonces la agregamos. La E con la I, bueno, perdón, agregamos la E. Vemos la lista E con I, no están en el mismo, agregamos. F con H, lo mismo, pero vamos a crear un conjunto nuevo porque no está unido al anterior. Vamos a C y B, no está en ninguna, así que vamos a hacer un conjunto nuevo. D con C, D está en un conjunto, C está en otro, así que lo que podemos hacer es unirlos. Seguimos D con G, G no está en ningún conjunto, así que lo agregamos al que está D. A con B están en el mismo conjunto, entonces no nos va a servir de nada agregar esta lista, así que la vamos a descartar. G con F, tenemos G, tenemos F, están en conjuntos distintos, así que lo que vamos a hacer es juntar estos conjuntos. Y con F están en el mismo conjunto, la vamos a descartar, no nos van a quedar más aristas, y estas son las aristas, ahora voy a agarrar un puntero. Y estas serían las aristas solución del MST. Lo que podemos hacer ahora es recorrer estas aristas y agregarlas. Y ya seríamos. Ahora, vamos a hacer
otros ejercicios. Pero antes vamos a volver a una pregunta anterior. ¿Qué pasa con Kruskal si no tenemos una única componente conexa? Es decir, la misma pregunta que para Prim, ahora con Kruskal. ¿Qué pasa si tenemos un grafo en donde tenemos, por ejemplo, 2 componentes conexas, 3 o más? Perfecto. Voy a devolver todos. Como acá no dependemos de las conexiones entre vértices, sino que ya directamente tenemos todas las aristas y las vamos agregando hasta que no tengamos más aristas, van a ser procesadas todas las aristas y en una única ejecución de Kruskal vamos a tener absolutamente todos los árboles de tendido mínimo. Es decir, el bosque de tendido mínimo lo vamos a obtener prácticamente de en una sola ejecución. Ahora, ejercicios. Este grafo, tenemos el grafo original y tenemos esto que nos están preguntando si es un MST. Antes de responder si es o no un MST, ¿cómo harían ustedes para saber si realmente cumple la condición de ser árbol de tendido mínimo? ¿Alguna idea? A ver, podría hacer un recorrido de MST al primero y me fijo si efectivamente la suma que me dé sea la suma del otro. Ok, ¿es una buena idea? La complejidad es igual. No. Si tuviéramos una forma de ver si un árbol es MST de un grafo con una complejidad menor de hacer un recorrido de MST, con eso estoy asumiendo que estás hablando de Prim y Kruskal. Si estás hablando de obtener una complejidad mejor que eso, bueno, para eso ya no hacemos Prim y Kruskal y usamos esta cosa que sea mejor. Así que no, con correr Prim y Kruskal vamos a tener una complejidad buena. Tendríamos que hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un MST de un grafo? Porque lo obtuvimos, por ejemplo, corriendo Prim o corriendo Kruskal, nos da un peso, agarramos este grafo que nos dan, sumamos todas sus aristas y tiene el mismo peso. Ok, tenemos que verificar que sea árbol, porque, por ejemplo, nos pueden dar un ciclo que justo las aristas tengan el mismo peso y no cumple ser árbol. Ver que sea conexo. Podemos decir, asumo que el grafo original que nos dan tiene una única componente conexa y ver que el grafo que nos den como MST sea conexo, sí, eso sirve. Está bueno aclarar, asumo que, porque por ejemplo, si el grafo original que nos dieran tuviera más de una única componente conexa, un único MST no nos serviría. Entonces podemos obviar eso o bien aclararlo. Y tendríamos que contar la cantidad de vértices y aristas. Si tenemos más fácil que contar, lo que podríamos hacer es obtener todas las aristas del grafo original, obtener todas las aristas de este supuesto MST y ver que sean las mismas. Ya sea que no sobren aristas, que no falten aristas y que no haya aristas incorrectas. Si, por ejemplo, nos da una cantidad de un peso que está bien, pero que, por ejemplo, inventa aristas en donde no debería haber, bueno, ya no funcionaría, ¿no? Y lo mismo con los vértices. La idea de un MST es que pase por todos los vértices, que no pase por vértices de más y que tampoco ahorre costo pasando por vértices de menos. Entonces tendríamos que ver todas estas cosas. Podríamos listarlo como agarro el grafo original, veo sus vértices, los comparo con los del supuesto MST y veo que sean los mismos. Si no son los mismos, ya tenemos que devolver false. Después,
agarro todas las aristas de este supuesto MST y veo que todas pertenezcan al grafo original. Si hay alguna que no pertenezca, que sea una arista inventada, ya devolvemos false. Después agarro el grafo, este que es un supuesto MST, y vemos que, por ejemplo, cumpla que sea un árbol. Si no cumple, porque, por ejemplo, hay un ciclo, devolvemos false. Y finalmente corremos el algoritmo de prim o de Kruskal. Sabemos que los dos van a tener la misma complejidad. Y si vemos que este árbol MST que nos devuelve primo Kruskal tiene un peso menor que el supuesto MST, ya sabemos que este supuesto MST en realidad está mal y devolvemos false. Si pasamos todo esto y sigue estando bien, vamos a dar true, significa que es un MST y ya estaríamos. Es simplemente agarrar y ver todas las propiedades que se cumplan. Sí, que Ezequiel. Sí, perdón. ¿No podría pasar que tenga aristas distintas y que aún sea MST? Sí, la idea de revisar las aristas es agarrar las aristas de este supuesto MST, es decir, tenemos y ver que todas estas aristas pertenezcan acá. Porque, por ejemplo, podemos no tener este 1, supongamos que no está, y tenemos a J conectado con A, y esta no la tenemos, por ejemplo. Ah, Y ok, ok. quizás nos da que es un MST, pero nada, es una arista inventada que en el grafo original no existen. Claro, Claro. podemos tener aristas de acá que no aparezcan en el supuesto MST, lo cual estaría bien, porque la idea de estos algoritmos es eventualmente eliminar aristas innecesarias hasta quedarnos con un árbol que cumpla estas condiciones. Pero lo que sí es importante es que todas las aristas de acá pertenezcan al grafo original, porque si no sería un árbol de tendido mínimo de otro grafo, pero no nos interesa. Y lo que sí tienen que estar todos son los vértices. La idea de los vértices es que estén absolutamente todos, y que si no hay uno, bueno, tenemos un árbol incompleto, entonces tampoco nos va a servir. Prácticamente sería ver que sea algo válido, tanto en aristas y vértices, después ver que no tenga ciclos, que tenga la forma de árbol. Quizás más fácil ver la de que no tenga ciclos, porque si usamos la de que no tiene ciclos, que es algo fácil dentro de todo, y contar las aristas con esta cuentita de que la cantidad de aristas en un árbol tiene que ser la cantidad de vértices menos 1, ya con esas dos condiciones tenemos asegurado que es árbol. Y después calculamos el peso ideal que tendría que tener nuestro MST y calculamos esta suma de nuestras aristas. Con esas condiciones ya estaríamos. ¿Con esto quedó claro? Buenísimo. Entonces podemos verlo en este ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, que los vértices están todos, que no hay vértices extra. Las aristas existen todas, no hay aristas inventadas. Tiene forma de árbol. Esto es bastante fácil de ver visualmente, quizás es un cacho más complejo en código. Hay un ejercicio en la guía igual, lo pueden hacer y pueden preguntar cualquier cosa. Y ahora quedaría ver el peso. Podemos agarrar nosotros y correr primo cruzca la hora, pero aprovechando que tenemos el grafo a vista, podemos ver, por ejemplo, si hay alguna arista que cambiándola nos dé un peso menor. ¿Alguien ve alguna arista? AB con BC, perfecto. Tenemos AB que nos da un peso 3, pero si elimináramos esta arista y la conectamos AB con C, seguimos teniendo un árbol, siguen estando todos conectados, sigue cumpliendo y además termina pesando menos. Entonces, esta arista ya nos rompe la condición de que sea MST porque no nos va a dar el costo mínimo en conjunto. ¿Hasta acá dudas? Cualquier cosa, nada, pueden anotarse estas condiciones, de hecho lo recomiendo. Si ven, por ejemplo, en la
en la carpeta de parcialitos, este ejercicio no con un ejemplo. Si tuviéramos que encontrar la arista que rompe es difícil, depende. Si ustedes tienen un ejercicio que es así a ojo, pueden marcarle, pueden decir, yo sé que si cambio esto, tengo un peso menor y cambia y ya mejora, entonces no es un MCT. Ahora, si tuvieran que hacerlo en código, bueno, tendrían que ir tirando por las aristas, ver, tienen que tener en cuenta que el MCT no es único, pero difícil como tal, difícil, no. Es más complicado que tenerlo a vista, pero cualquier cosa lo pueden hacer y de última lo pueden tomar como ejercicio extra a lo que sería la guía. Y cualquier cosa preguntar por Slack. Hablando de esto, en la carpeta de parcialitos que tienen en el Drive, hay 2 ejercicios del cuatrimestre pasado que son muy parecidos a esto. Uno decía textual, era cortito, nos dan un grafo que supuestamente es un MST y nos piden saber si por true o por false si es realmente un árbol de tendido mínimo o no. Y la respuesta era hacer un algoritmo que verifique cada una de estas condiciones. En la primera que no cumple, devolver false. Y si llegas hasta el final, devolver true. Así que nada, si saben esto, ya tienen una buena parte de ejercicios de MST cubierta, porque con saber las propiedades ya tienen bastantes ejercicios que les vayan a resultar más fácil. Y otro ejercicio similar a lo que pregunta acá Martín, había un ejercicio donde nos daban un grafo que era MST y qué pasaba si cambiaba una arista, si seguía siendo o no MST. Son ejercicios que no son complejos, pero que está bueno tener en cuenta cuáles son las propiedades, porque al usar las propiedades vamos a terminar obteniendo un código más sencillo, porque podemos dividir en, bueno, es árbol, no es árbol, si no es árbol ya lo descarto, veo los pesos, si los pesos no son ya descarto, entonces con todas esas cositas se pueden ir ayudando para que un ejercicio de parcial sea algo más sencillo y además se quedan más tranquilos como para bajar los nervios, ¿no? Que es normal. Y bueno, las propiedades ya saben que se cumplen y que tienen que ser así. En una de esas es unas manos y les sirve. Así que aprovechando esto, vamos a hacer una ronda de verdadero y falso. MST, los algoritmos, ¿sirven para grafos dirigidos, sí o no? Ok, no. Vamos a aprovechar y vamos a preguntar por qué. Podríamos decir que es trampa la pregunta, ¿no? Antes de preguntar si Prim y Kruskal sirven o no para grafos dirigidos, podríamos decir un MST de un grafo dirigido no existe, por ende, pasarle un grafo dirigido a un algoritmo como Prim o Kruskal no tendría mucho sentido. ¿Nos podría dar algo? Sí. ¿Le podríamos hacer un análisis a eso? Sí, a ver qué sale. Pero no va a ser un MST, es una cosa fuera de concepto. Sería un experimento, algo completamente distinto. ¿Puede tener utilidad? Quizá, pero no es un MST. Por lo tanto, esa pregunta es no nos va a servir para grafos dirigidos, porque un MST no puede partir de un grafo dirigido. Ahora, ¿se puede tener más de un MST para un mismo grafo? ¿Sí o no? Ok, un ejemplo. Podríamos poner un ejemplo fácil. Podemos poner, por ejemplo, 3 vértices unidos en un ciclo. Los 3 vértices, cada uno conectado entre sí con aristas de peso 1. Hay 2 opciones, ¿no? Para hacer los árboles. Entonces ya tendríamos, siempre y cuando haya aristas con pesos repetidos.
Si tenemos un grafo con pesos repetidos, podemos decir que probablemente haya más de un MST, pero puede haber aristas, puede haber grafos con pesos dirigidos, perdón, con pesos repetidos, en donde sea único. De hecho, era la pregunta que seguía. ¿Se puede tener un único MST para un grafo en donde hay aristas con un peso repetido? Sí, ok. ¿Por qué? Bueno, se los acabo de spoilear accidentalmente, pero si tuvieran que explicar, lo más fácil sería dar un ejemplo, ¿no? Podríamos decir, bueno, una lista enlazada es un grafo, y una lista enlazada va a tener un único MST. De hecho, la lista ya va a cumplir ser un MST. Y si tenemos una lista enlazada con todos los vértices conectados, supongamos que tiene pesos por algún motivo, con el mismo peso va a tener todas las aristas con el peso repetido y va a ser un único MST. Entonces, ya sabemos que en este caso es verdadero. De estos 3 puntos, ¿alguna duda? Dije el ejemplo en el aire y no lo dibujé. ¿Hay alguien que prefiere que lo dibuje? No pasa nada. Hay tiempo. Podemos verlo. Ok, ¿todo bien? ¿Un pulgar arriba? ¿Un pulgar abajo? ¿Alguna duda? Ok, buenísimo. Ahora, segunda ronda. Con prim y cruzcal se puede tener más de un MST para un grafo cuyos pesos, las aristas son todas distintas. No, no, ok, falso. Bastante rápido. Bien. Supongamos que tenemos un grafo y que por alguna razón prim y cruzcal dan distinto. Puede pasar. Pero ¿qué pasa? Prim y cruzcal, los dos lo que hacen por dentro es ordenar aristas. Cruzcal directamente con un ordenamiento y prim usando un heap. Al tener todas las aristas distintas, lo que van a hacer los dos es darnos primero las que tengan menor peso. Entonces, prim y cruzcal siempre nos van a terminar dando lo mismo. Van a agarrar las que sean más livianas y van a descartar o dejar para el final las más pesadas. Al momento de llegar a las más pesadas, cruzcal, por ejemplo, nos va a decir que con el unifine ya pertenecen al mismo conjunto y las va a descartar. Y prim se va a fijar y va a ver que la otra punta del vértice, perdón, de la arista, el vértice este ya va a estar visitado. Entonces no lo agregaría. Entonces podríamos decir que no va a haber una forma en la que, teniendo todas las aristas distintas, tanto prim como cruzcal nos puedan dar distintos MSTs. Seguimos. Tenemos un grafo G, es no dirigido, es pesado, todos los pesos son diferentes, y la arista más pesada de G no va a aparecer en ningún árbol de tendido mínimo. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? ¿Alguien que diga verdadero? ¿O alguien que quiera confirmar para falso? ¿Dos falsos? ¿Tres falsos? Bien. Ok, buenísimo. Yo ya lo había dicho antes, seguramente, pero a ver, alguien que quiera explicar por mail o por chat por qué es falso. Podría ser indispensable. Exactamente. Si tenemos dos componentes conexas que en el grafo original son parte de la misma, y la única forma de conectarlas es por una única arista que pesa mucho, puede pesar infinito en relación al resto, puede pesar demasiado, porque es la única arista que puede unir estas dos componentes, porque en realidad son parte de una sola. Vamos a tener que agregar esta arista y no haber forma de evitarla. Un ejemplo mucho más fácil. ¿Qué pasa si tenemos un grafo con únicamente dos vértices? Vamos a tener una única arista que va a terminar siendo la más pesada y vamos a tener que agregarla. Un tip es que
este tipo de ejercicios pueden aparecer en el parcial. Puede haber un parcial en donde un punto sea sobre MSTs y que haya 2 o 3 verdaderos o falsos. Hay distintas formas de justificar. Para un falso es muy fácil, ponen falso y ponen un contraejemplo y con eso ya están. Para un verdadero es trabajarlo un poquito más, tienen que demostrarlo. Em, para casos como poner un ejemplo, pueden pensar cosas tan complejas como pensar un grafo tan puntual como que el que se les ocurra, o pueden pensar algo con pocos vértices, como por ejemplo en este caso si ponen 2 vértices y una única arista y dicen, esta arista es la más pesada, pero ya está en el MST porque no hay otra forma, o poner 2 componentes conexas que solamente estén unidas por una única arista, con eso ya se quedan tranquilos que el ejercicio ya está bien resuelto, porque están demostrando bien y no hay forma de decirles pero tal cosa, porque ya lo están demostrando. A ver, y el último, tenemos un grafo G y un MST. Vamos a tener los pesos de todas estas aristas que tengan cada una y las vamos a elevar al cuadrado. Una aclaración es que los pesos de las aristas no son negativas. El MST original, el que teníamos, sigue siendo el MST del grafo, o por haber elevado al cuadrado las aristas, puede que el peso total ya no cumpla y haya algún otro MST que cumpla mejor. Entonces el original deja de ser MST. ¿Verdadero? A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Verdadero? Bien, ya van 2. Ok, 3. Ok. ¿Y si les pregunto por qué? Ok. El caso aborda de qué pasa si tienen un módulo menor a 1. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, el caso más fácil, que es, por ejemplo, los pesos son enteros. Después vemos qué pasa con el caso borde con las aristas que tienen un peso entre 0 y 1, que es un cacho más complejo. Pero podemos decir, por ejemplo, para los enteros sabemos que se cumple. El resultado del peso mínimo total no va a ser tanto como el peso anterior al cuadrado. Pero sí sabemos que si, por ejemplo, teníamos 3 pesos, 2, 3 y 4, y los elevábamos al cuadrado, ahí terminamos con 2, 9 y 16. El orden entre sí va a ser el mismo, entonces sabemos que para números enteros se va a cumplir. Ahora, para el caso de eh, números con coma, tipo que sean menores a 1, es un cacho más difícil verlo, pero también va a pasar. Si tenemos, por ejemplo, un peso que era un medio y lo elevamos al cuadrado, no va a crecer, se va a achicar, pero va a terminar siendo un cuarto. Y si antes teníamos, por ejemplo, algún otro número, como por ejemplo un tercio, va a terminar siendo un noveno. Se va a achicar. Pero si tenemos 2 números y los dos se achican, el que quede más chiquito al final va a terminar siendo el que era más chiquito al principio. Entonces también se va a cumplir que volvería a quedar seleccionado para el MST y siga cumpliendo. Entonces podemos decir que esta última afirmación es verdadera. No sé si se entendió, si con algo de matemática quedaron perdidos. Lo expliqué bastante en el aire. ¿Todo bien? ¿Habrá algún otro pulgar arriba? Ok, buenísimo. Ya que vimos el caso de positivos que sean enteros, positivos menores a 1, ¿qué pasa si las aristas decimos, bueno, vienen como vienen y pueden ser negativas?
¿Qué pasaría? ¿Seguiría siendo MST el mismo o podría cambiar? No porque aristas negativas pasarían a ser positivas. Claro, tendríamos una arista que, por ejemplo, resta un montón, entonces a nosotros nos conviene agregarla porque por algún motivo, no sé, agregar ese cable nos sirve un montón para hacer promoción y agregar esta arista nos está descontando un montón el costo del árbol, pero al elevarlo al cuadrado termina gastando un montón y ya no nos sirve. Entonces el MST va a terminar siendo otro. Puede ser que no, puede haber algún caso en donde sea distinto, pero sería un caso muy borde, como por ejemplo si tenemos dos vértices con una única arista y es negativa. Y bueno, sí, el MST va a seguir siendo el mismo, pero no siempre. De hecho, va a ser el menor de los casos. Ahora, un ejercicio similar. El M2, este, ¿es MST de M1? Podríamos decir, qué ejercicio feo, ¿no? Tipo, estar así en clase y decirlo así de la nada, tendremos que agarrar un papel y empezarlo a graficar. Eso es un ejercicio que puede ser de parcial. Probablemente no así, probablemente venga con algún punto extra. Pero sí, tenemos una matriz de adyacencia, lo que tendríamos que hacer es agarrar ambos grafos y graficarlos. Es lo más práctico para hacer. Y una vez que los graficamos, ahí sí podemos decir, bueno, una vez que ya pasamos a grafos más entendibles para nosotros, ahora sí podemos responder. ¿M2 es MST de M1 o no? No, ok, perfecto. Empecemos por, ¿es árbol? Sí. Sabemos que no tiene ciclos, tiene todos los mismos vértices, las aristas pertenecen todas, entonces tendremos que ver los pesos. Y como dicen muy bien, podemos conectar estos dos, podemos eliminar este 2 y así estaríamos restando un 1 al total de las aristas. Nada, es el mismo ejercicio de antes, o borrar el 6. Claro, sí, podemos conectar este 1, sacar este 6 y otra vez estamos restando. De hecho, sería bastante más eficiente ya que estamos restando en 5 y de la otra forma estábamos restando en 1, pero con cualquiera de las dos decimos, este otro árbol pesaría menos. Pueden dar algún otro árbol que de hecho ni siquiera sea MST, pero ya con que haya otro árbol que pese menos, ya cumple. Obviamente no un árbol que corresponda para el grafo que nos dan, pero con eso ya estarían bien. ¿Preguntas? En general, de algún caso borde que se les ocurra, de Prim, de Kruskal. ¿Todo bien? Buenísimo. A ver, algunas aclaraciones que puedan servirles para los parcialitos, por ejemplo. Si les llegan a preguntar la complejidad, bueno, ya la vieron recién, pero está bueno aclarar, cuando pongan la complejidad en todo lo que son grafos, fíjense que generalmente le dicen dar la complejidad para un grafo de tal tipo. En este caso, dar la complejidad es dar cuánto es la complejidad temporal, el por qué, y ese por qué tiene que tener en cuenta a la implementación del grafo. Nada, con los nervios del parcial suele pasar que se olvidan, pero es importante marcar esto. En este tipo de ejercicios a veces suele ser un diccionario de diccionario, ya que es lo más práctico, es lo que da mejor complejidad. Si no dice nada, pueden asumir eso, si les es más fácil, y poner asumo que es tal implementación, pero si no, si les pide una, bueno, van a tener que dar esa y no alguna otra que quizá les convenga.
Bueno, ejercicio de parcialitos. Ya resolvimos uno, que es... Les voy a pasar igual para que vean. El ejercicio de parcialito decía así. Implementar un algoritmo que haga un grafo y un árbol, verifique si el árbol es MST del grafo. No es un ejercicio difícil, es un ejercicio para estar atentos a todas las propiedades que tiene un MST. Y es empezar a ver condiciones. Estas condiciones las pueden traducir a propiedades y con verificar una por una, ya con eso están. Y bueno, justificar la complejidad es algo bastante más tranqui, porque van condición por condición, ven cuánto cuesta y con eso ya están. Al final, lo que más complejidad va a tener va a ser correr prim o Kruskal. En ese caso, los dos van a tener la misma, así que es lo que ustedes prefieran. Y con eso ya estaría resuelto el ejercicio. A ver si hay algún otro ejercicio de parcialito. Si no, pueden aprovechar para consultar las dudas que tengan en general. A ver, vamos a ver. Podemos darlos por implementados prim y Kruskal, depende. En general, no, ya que muchas veces los ejercicios de MST no suelen ser complejos. La importancia de estos ejercicios suele estar en saber las propiedades. Literalmente el ejercicio que les pasé recién fue un ejercicio de de parcial 3, el parcial, no un recu, del cuatrimestre pasado, y lo que tenían que saber eran las propiedades. Y como era bastante simplón sabiendo las propiedades, tenían que implementar ustedes prim o Kruskal. ¿Cuál? El que ustedes prefieran. Los dos tienen la misma complejidad, entonces los dos estaban bien. Implementaban todo, lo usaban, explicaban la complejidad y con eso estaban. En el caso de Kruskal, quizás se me escape, pero en general pueden asumir como implementado el Union Find. En tal caso lo pueden preguntar. Quizás si el ejercicio les pide implementar Kruskal, no pueden dar implementado a Union Find, pero generalmente pueden dar por implementado lo que ya les dice la consigna. Si hay algo que la consigna no dice que puedan dar como implementado, probablemente sea no. Siempre pueden preguntar, no pasa nada. Y se ahorran perder puntos en un parcial por dar implementado algo que quizá no les tomaba mucho tiempo y ya lo vieron. Em, es lo mismo que las complejidades. Si el enunciado dice algo, usan eso, y si no, o consultan o ponen asumo que. En el caso de complejidades, pueden asumir por lo más fácil, que es por usar un diccionario y diccionarios. En el caso de implementación, bueno, asuman que no, a menos que le digamos lo contrario. Eh, ya que nada, van a perder puntos en el parcial si implementan menos de lo que deberían. Es similar con, por ejemplo, al ejercicio de ordenamiento del primer parcial. Los ordenamientos los tenían que implementar. La consigna no hablaba nada de eso, así que no los podían asumir por implementados. ¿Alguna otra duda? Ok. Vamos a ver. Otro ejercicio.
A ver, voy a presentar esto. Ok, así ya tienen a mano el enunciado. Nos piden implementar un algoritmo que a partir de un árbol de tendido mínimo retorne verdadero o falso si al agregar una arista específica, es decir, nos dan un origen y un destino. Bueno, y con eso vamos a hacer el peso. Al grafo original, ¿el árbol de tendido mínimo cambia o no? Bueno, indicar y justificar la complejidad, asumiendo que, por ejemplo, está implementada como una matriz de adyacencias. Bueno, nos dan la firma, nos dan el MST, nos dan el origen, el destino, bueno, nos dan el peso de esta arista. Bueno, MST es un grafo que ya sabemos que es árbol de tendido mínimo de un grafo más completo. No nos dan el grafo original, ya que no importa. Pueden asumir al MST como grafo original si quisieran. Y asumimos que la arista no formaba parte del grafo original, ya que de formar parte del grafo original, nada, ya estaría incluida. Entonces es un caso que obviamos. A ver, podemos recorrer por prima el ejemplo, el primer MST. Nos da el peso, agregamos el grafo a la lista y hacemos lo mismo. Ok, sí. Una forma de resolverlo es agarrar prim, por ejemplo, agregar la lista y ver qué pasa. Si automáticamente nos da un grafo distinto y vemos que el peso cambia, porque quizá nos da un grafo distinto, pero el peso es el mismo, entonces sigue cumpliendo, ya estaría. ¿Alguna otra idea? ¿Qué pasa si les digo que, por ejemplo, por un tema de complejidad, con hacer un recorrido un poco más sencillo entre algunos vértices, por ejemplo, llegamos a obtener este verdadero y falso? Y nada, al hacer un recorrido sencillo, minimizamos la complejidad y con prim, por ejemplo, nos va a quedar una complejidad peor. A ver, la pregunta. ¿Podría no cambiar si se suma una arista y el peso mínimo es el mismo? Ok. Si sumamos una arista, calculamos un MST, y el MST que calculamos tiene el mismo peso en total que el MST original que nos daban, pero los MST son distintos. Tendremos que devolver verdadero porque, nada, el MST original sigue cumpliendo la condición de ser MST, y que haya múltiples MSTs es algo que ya se sabe que podía pasar, y no nos va a perjudicar en absolutamente nada. El único caso donde sería false sería que nos den un MST, agregamos la lista, calculamos el nuevo MST y el nuevo MST tiene un peso total que es menor al del MST original. No dependería del MST que devuelve el algoritmo porque no tendrían que ver si el árbol es el mismo tal cual, sino lo que tendrían que hacer es ver el total del peso. Si ustedes lo que hacen es ver que los árboles serán exactamente los mismos, sí va a estar mal. Porque ahí estarían asumiendo que
El MST es único, que es algo que no pasa, salvo en casos puntuales. Pero nuestro ejercicio nos pide un algoritmo genérico para cualquier caso, no para casos puntuales, entonces estaría mal. Igual de todas formas hay una solución mejor que usar prim. Ok, busca el camino mínimo del origen al destino en el MST. Después el grafo con la arista nueva. Si los caminos pesan lo mismo, entonces falso. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. A ver. Pero, por ejemplo, les debo dibujar bien. Lo voy a intentar. A ver, tenemos A, tenemos B. Tenemos C. Vamos a decir que pesa 1, que pesa 1. Y que la nueva pesa 2. Ok, el camino mínimo de origen al destino en el MST va a pesar 2. El camino mínimo entre estas va a ser 2. Lo que acá no aclara es qué pasa con la que se borra, ¿no? A ver. Ok, vamos a tener esto y vamos a calcular un MST y nos va a dar, por ejemplo, a ver, no, algo mejor. Nos va a dar esto. Entonces, en este caso tendría que dar verdadero. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un grafo como? A ver. Acá podríamos poner un 2 acá también. Sí, si en alguno pongo 3, tendría que dar falso. Entonces lo que tendríamos que hacer en este ejercicio es empezar a buscar distintos casos en donde da falso, ver las propiedades y empezar a ver cuándo dar true y cuándo dar false. El ejercicio este, no sé si son y 20 en 10 minutos lo vamos a llegar a hacer. En código no llegamos. Pero lo que les puedo decir es, si quieren, lo pueden pensar, lo pueden hacer. Y un truco para esto es como el ejercicio anterior. Agarrar y ver distintos casos, ver las propiedades de un MST, ver en qué caso cumple y en qué caso no. Ya saben que corriendo primo Kruskal les va a funcionar y les va a dar algo, pero la complejidad puede ser menor que usando primo y Kruskal porque ya tienen el dato de que ya saben el origen y el destino. Si, por ejemplo, tuviéramos más cosas y tuviéramos un grafo gigante acá, y quizá no es necesario evaluar todo esto y llamar a Prim y Kruskal y que tenga una complejidad de evaluar todo esto, si sabemos que lo importante ya está acá. Entonces tendríamos que ver un camino de A a B, ver alguna cosa, ver si hay algún caso extra. Y con eso les va a dar algo mejor que el caso de usar prim y Kruskal. Lo único, nada, hay que tener en cuenta casos bordes. En principio no se me ocurren
y va por buen camino la idea que tiraron de ver los dos y ver el peso. Pero bueno, Prim y Cruzcal nos descartan los casos bordes porque ya es más fácil. Al sacarnos eso de encima y no usarlo, está bueno que lo tengan en cuenta por las dudas. A ver, vamos a ver más opciones que dijeran. Ok, leí todo. No sé si hay dudas. ¿Entienden todos más o menos el ejercicio? La idea, ver que va bien por esto de agarrar y hacer un camino de A a B. Pulgar arriba, pulgar abajo. Hacer solo un camino. Ok. Podemos agarrar el MST que nos dan y de A a B, por ser un árbol, vamos a tener un único camino. Si tuviéramos otros vértices, otras aristas, no va a haber múltiples formas de llegar de A a B o de B a A, porque es un árbol. Al agregar esta arista, sí vamos a tener múltiples, que va a ser una las que nos dieron y la otra la arista. No sé si con eso es más clara la pregunta. No sé si respondí, si doy algún otro ejemplo. Ok. Bien. Supongamos, a ver, voy a buscar las diapos otra vez. Y vamos a agarrar un árbol. Vamos a decir que esto es MST de un árbol. Quizá no del que teníamos en las diapositivas, pero esto es MST de un árbol. Perdón, de un grafo. De otro. Cualquiera. Y nos piden agregar una arista. Vamos a decir, por ejemplo, ¿qué pasa si agregamos esta arista con peso 1? El original sigue siendo MST. No. Ok. Podríamos agarrar. Podríamos recorrer esto, usarlo como información y ver qué pasa. No va a servir únicamente hacer un camino y cortar ahí y ver, porque por ejemplo, este camino nos va a dar acá 7, 8, nos va a dar 9, pero nos podría dar alguna otra cosa y no nos serviría mucho porque no sabemos qué tan arriba en el árbol o qué tanto vamos a tener que recorrer. Pero sí vamos a saber que tenemos B con A de 3, A con C de 4 y D con C de 2. Y vamos a tener la nueva que es B con D, que es de 1. Podríamos recorrer estas aristas y hacer un mini cruzcal, por así decirlo,
y vamos a llegar a una mejor solución que correr cruzcal sobre todo el árbol. Acá es importante ver cómo lo definimos por un tema de complejidades, pero podemos decir que, por ejemplo, tenemos este conjunto de aristas y si fuéramos a agregar alguna arista, vamos a agregarla de peso mínimo. Al agregarla de peso mínimo, vamos a tener que sacar otra. Porque si dejamos todas, vamos a tener un ciclo y no nos va a servir. Entonces, un truco para esto es, si sacamos el camino, vemos todas las aristas y la nueva pesa menos que las otras y son todas distintas, ya sabemos que tenemos un true. Podríamos ver, bueno, ¿qué pasa si tenemos una nueva que pesa lo mismo que otra? Bueno, perdón, sería un false porque sería que no cumple, no de que se mantiene. Ahora, tenemos una arista distinta. Tenemos un 2. En este caso, el grafo original, el MST, sigue siendo MST. Porque tener esta de acá o tener esta de acá no nos va a cambiar nada. Pero no hay que comparar con la de AC que tiene 4 ahí. A ver. ¿Alguien está hablando? Vi que se movió algo. Sí, yo. A ver. A ver, ¿ahora? Hola. A ver, ¿ahora? Ahí. Uy, ya. Sé que el problema de audio es mío porque lo veo en Google. Pero no sé por qué antes los escuché y ahora no. A ver. ¿Esa 9 peso 2 no vendría a reemplazar la de 4? Sí, exacto. Siempre y cuando la arista nueva no quede al final, podríamos decir que va a poder sacar alguna otra arista. En cuanto quede al final y sea igual, por ejemplo, si la nueva es de 4. Perdón por no poder escuchar, no sé qué pasó en el medio de la clase. Y tenemos B con D. Y eso lo sacamos. Daría igual, ¿no? ¿Cuál de las dos se queda? Y si da igual, el original sigue siendo MST. Claro, podríamos decir que da false cuando la original pesa menos que todas las del camino. En cuanto pesa lo mismo que cualquiera del camino, van a dar igual las aristas, ya que el MST puede variar, puede ser más de uno, no pasa nada. Y en cuanto a la arista nueva pesa más, nada, la arista la vamos a descartar y el MST original sigue pesando lo mínimo y seguimos dando true. No sé si con eso está mejor. Ok. Pero sí, la suma como tal de las aristas no nos va a servir porque podemos tener una cantidad muy poca de aristas en el medio. Podríamos tener esto con pocas aristas en el medio. O podríamos tener una arista así, que tenga más aristas en el medio en el camino mínimo. Entonces la suma como tal no nos va a dar mucha información, porque esta suma la estaríamos pensando como si fuera, por ejemplo, esto, como si este camino
fuera única arista, pero hay varias aristas en el medio, entonces no nos va a ayudar. Pero sí nos va a servir agarrar, obtener el camino e ir iterando por estas aristas del camino. Y ahí sí vemos en qué orden queda la arista nueva. Si pesa menos que todas, bueno, ya sabemos que va a cambiar. Si pesa lo mismo que otra, sabemos que, bueno, vamos a tener más de un MST posible, pero que el original sigue siendo MST. Y si pesa demasiado la arista nueva y las aristas que ya estaban pesan poco, nada, el MST va a ser el mismo y no va a cambiar. Y con ello ya tendríamos pensados los casos. Claro, es un ejercicio de MST que no usa Prim ni Kruskal. Es un poquito más rebuscado, pero es, otra vez, tener eso las propiedades. Sabemos que si es un árbol, el recorrido de A a B es algo lineal. Prim y Kruskal son un poco peores que lineal. Pero es aprovechar esto. Si el árbol tuviera ciclos, es decir, no es un árbol de tendido mínimo y es otra cosa, es otro tipo de ejercicios de árboles y quizá la complejidad es peor y tenemos un algoritmo que nos sirva. Pero en el caso de árboles, Prim y Kruskal lo que van a hacer es correr sobre todo el árbol y quizá no necesitamos tanto. Con ver lo que pasa entre los dos vértices que ya nos daban, ya tenemos información suficiente para responder en una complejidad menor. Bueno, les debo el código por un tema de tiempo. Perdón que ahora más para el final se me rompió el audio. La diapo ya está en Drive, es una diapo que ya estaba de antes, nada más le toca alguna cosa. El ejercicio este último salió de la misma carpeta de los que vimos la clase pasada, son todos ejercicios de parcialitos. Nada, y bueno, aprovechen para practicar y cualquier cosa pueden consultar por Slack. Nada, espero les haya servido. Di un par de tips. En una de esas les sirve un par. No sé si hay dudas, ya estamos en 8:30. ¿Todo bien? ¿Es último de la clase bien? Buenísimo. Genial. Bueno, entonces ya estamos. Nada.